A comenzar con María Potí, que consulta, tiene cáncer de mama derecho y cuento con un dispositivo. Por favor, quiero saber que me den explicaciones para el mejor uso para esta enfermedad. Bueno, María, lo mejor sería que lo coloques directamente sobre la mama derecha y lo mantengas a través de la ropa interior, digamos, o también puede ser adherido con alguna cinta hipoalergénica en la zona para que esté constantemente ubicado en ese lugar que tiene que trabajar en profundidad. Esa es la principal indicación, dejarla permanentemente en la mama derecha donde se encontró la tumoración. En el siguiente, bueno, otro detalle, a veces tienen como terapia, ¿no? Como tratamiento al descubrimiento de estos nódulos o tumores cancerígenos, la cirugía, ¿no? Igualmente se debe colocar el accesorio en esa zona por más de que ya hayan extirpado el tumor o el nódulo. Es de igual manera colocarlo en ese lugar porque está trabajando sobre el conflicto o sobre el récord etérico que dejó ese nódulo o ese tumor en esa mama derecha. Así que igual se coloca ahí. Bueno, tenemos otro mail de Socorro Jasso Hernández. Buenas tardes, te escribo desde Saltillo, Coahuila, México. Yo uso el accesorio cuántico. Te platico un poco de mí. En agosto del 2022 me dio una trombosis originada por un mioma gigante que tenía en el útero. El 1 de diciembre me quitaron el útero y los ovarios. Mi recuperación fue muy lenta porque al ponerme la anestesia el catéter me perforó y tuve que estar 10 días inmovilizada. Empecé con cambios hormonales por la menopausia clínica que tengo diagnosticada, tengo insomnio y una caída de cabello súbita. Mi hijo Sandra Arzuaga, que te escribiera. Socorro. Lo ideal sería que te coloques el accesorio directamente sobre la zona del útero, que justamente fue donde extirparon el mioma, ¿sí? Esa es la principal indicación que hay por la noche debajo de la almohada para mejorar el sueño. Vamos al siguiente mail de... a ver... Pao Méndez, he recibido un accesorio, la metí en el agua 2 veces durante 7 minutos para ionizar el agua. Pero luego me explicaron que no debía meterla en el agua, que solo debía poner el accesorio debajo del vaso de agua. Quisiera saber si mi accesorio dejará de funcionar. Bueno, Paola, en realidad, respecto a dónde colocarlo sobre el agua, puede ser debajo del vaso, a un costado del vaso, por encima del vaso. Inclusive si lo sumergen no van a tener inconvenientes porque la verdad es que está muy protegida el accesorio con una resina que es muy resistente, entonces no se va a dañar el accesorio ni el circuito, ¿sí? Pero sí les compartimos que en realidad dentro de lo que tiene que ver con la garantía del accesorio no se distribuyen como sumergibles, como para que lo tengan en cuenta, más allá de que no vayan a tener ningún problema ni va a dejar de funcionar al colocarla adentro del agua. Nos hemos sumergido en piscinas, mar, en baños de inmersión y sin embargo no sucede nada, no se daña el accesorio, así que quédense tranquilos que no ha perdido ningún efecto. El efecto se pierde cuando se corta el circuito, cuando se rompe el circuito y ahí sí ya no hay formas de recuperarlo. Bueno, vamos al siguiente de María Esperanza Cruz. Quisiera en primer lugar decirle que la admiro muchísimo por la labor tan bonita que hace, con tanto amor y dedicación. Mi nombre es Esperanza Cruz y me gustaría trasladarle algunas preguntas. Bueno, gracias María Esperanza. Dentro de las preguntas, la primera dice, una cliente tiene Lyme crónico, genera una inmunosupresión de la inmunidad, entonces esta persona quiere saber si hay testimonios de que esta enfermedad se haya revertido y cómo debe aplicar el accesorio. Voy a ir contestando ya una. La verdad es que no tengo registrado casos, ¿no? Con Lyme que me hayan reportado algún beneficio, ni recuerdo que me lo hayan compartido, así que lo que sí, como siempre les decimos, al no trabajar específicamente para una enfermedad,
En todos los casos, sin importar el diagnóstico, podemos tener resultados, porque en realidad va a trabajar directamente a niveles subatómicos en los desequilibrios o los desórdenes que esté detectando. Así que es sugerible, es recomendable que la utilice y que podamos tener también experiencias en este caso. La segunda es, yo padezco de hipertensión, llevo el accesorio desde hace 3 meses y no consigo nivelarla. Incluso sufro de bajadas fuertes y subidas a 200. Bueno, en este caso, a veces hemos tenido un caso particular que recuerdo de Italia, que un matrimonio la usaba permanentemente y no tenía resultados y experimentaba crisis y crisis. Uno de ellos tenía diabetes, el otro tenía hipertensión y estaban totalmente descontrolados. Recién a los 5 o 6 meses de uso constante experimentaron los beneficios y la estabilidad tanto en la diabetes como en la hipertensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no significa que porque le estén usando 3 meses va a resolver el conflicto que están teniendo con esta variabilidad de la presión arterial, que claramente hay algo detrás, porque tener una presión tan variable y pasar desde presiones hipotensión a hipertensión con estos valores, habría que revisar bien cuál es la causa, cuál es el origen. Y en función a eso también, en función del origen del diagnóstico, que puede estar a lo mejor ligado a alguna alteración en la función renal, por ejemplo, entonces, si se detecta eso, ¿cuál es la causa? Se debe colocar el accesorio en esa zona, ¿sí? Por ejemplo, en el riñón. Y quizás lo llevamos en el pecho y no logremos o no consigamos resultados como esperamos. Pero si la causa está en el riñón, debemos colocarla en el riñón. Si la causa está en el estrés, en las emociones, en nuestra mente, en la situación que nos toca atravesar en este momento, la colocamos en el corazón, que esté en contacto más bien con el timo, con el corazón, para que nos ayude a estabilizarnos. Entonces, es importante detectar cuál es la causa de esa hipertensión, porque hay muchas causas. Y consumir bastante agua ionizada también. Vamos al siguiente. Linet Paola, buenas noches. Le hago una preguntita. ¿Qué circuito debe hacer para mejorar los niveles de glucosa y también para tratar la dormición de las piernas? Bien, bueno, puede estar relacionada una cosa con la otra, ¿sí? Los síntomas que están ligados sobre todo a cuadros neurológicos, que probablemente sea lo que esté pasando en las piernas, puede ser consecuencia de hiperglucemias, es decir, una diabetes que no esté controlada. Entonces, primeramente, siempre es importante que detectemos cuáles son los diagnósticos reales para saber dónde colocar exactamente el accesorio. Si descubrimos que el origen de una enfermedad o de un síntoma está en una zona determinada, entonces el accesorio va a esa zona determinada. Si hablamos, por ejemplo, de que tenemos las piernas dormidas, ¿no? Pueden ser problemas circulatorios, ¿no? Varices, retención de líquidos, como puede ser alguna enfermedad neurológica, degenerativa, puede ser una polineuropatía, puede ser la misma diabetes que esté generando esa sintomatología. Es tan amplio, ¿no? Que nosotros podemos decirles, bueno, como opción, colóquense el accesorio en la ingle para que permita un mejor flujo hacia las piernas, o en la planta del pie para que se mejore el retorno venoso, ¿no? Y también la eliminación de líquidos. Ahora, si estos síntomas devienen de una irregularidad o una alteración o falta de estabilización en la diabetes, en la glucemia, entonces lo que tienen que hacer es mejorar la condición de esa diabetes y colocar el accesorio en el páncreas para que, regulando los niveles de glucemia, regule los síntomas en sus piernas. Entonces, de esa manera se coloca el accesorio en el páncreas, se consume abundante cantidad de agua ionizada, abundante, 2 litros, ¿no? O más,
si no tiene ninguna contraindicación por defecto renal, por ejemplo, entonces se consume abundante cantidad de agua ionizada, sale a hacer ejercicio después de cada comida copiosa, o sea, almuerzo, desayuno, almuerzo, cena o almuerzo, cena por lo menos, caminata de por lo menos 20 minutos, 30 minutos con el accesorio puesto y lógicamente regular y mejorar la alimentación de base. Ya con eso son indicaciones muy importantes de las cuales hemos visto grandes resultados en diabetes. Vamos a Robert Orrigoni de Salt Lake. No sé de dónde es esta ciudad. La razón por la que le escribo es porque mi esposa está usando el accesorio que hace aproximadamente 15 días más o menos, pero con resultados mínimos. Ella sufre muchísimo de dolores de piernas, trabaja todo el día parada y charlando con Manuel de México. Me recomendó que ponga el accesorio bajo un vaso de agua y en la mañana tome el agua. Para hacerla corta, no vemos resultados reales, inclusive yo también estoy perdiendo la fe. Me gustaría saber qué tiene para decir. Bien, Robert. Bueno, si está teniendo resultados mínimos, entonces el accesorio está haciendo lo que tiene que hacer, que es trabajar en el reordenamiento de lo que tenga que ordenar. Ahora, si nosotros tenemos expectativas y no son cubiertas, en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a controlar un poco más nuestros pensamientos, nuestra mente, con las exigencias que ponemos, con las intenciones que ponemos, y dejar que el accesorio siga trabajando. A veces no son resultados inmediatos como nosotros esperamos, sin embargo, está trabajando igual, y más si ya están percibiendo cambios mínimos, por más de que sean mínimos, significa que el accesorio está funcionando, ¿sí? A veces no necesariamente por consumir agua ionizada van a tener más resultados que no consumirlas. Eso es muy relativo y de hecho de eso se basa la física cuántica, del principio de la relatividad. Algunos sí, a otros no, algunos en un tiempo, a otros no. Depende de muchísimos factores para determinar el resultado que va a tener, o al menos que va a percibir, porque resultados en realidad siempre va a tener la persona. Lo que pasa es que son invisibles y cuando no vemos no creemos, y ahí empezamos a gestionar, ¿no?, frecuencias negativas como para ensamblarnos al efecto del accesorio que trabaja con frecuencias ultra elevadas. Entonces, ojo con esto, porque somos tan poderosos que nosotros mismos creamos, accionamos o sostenemos enfermedades, diagnósticos, pensamientos, porque tenemos un poder en nuestra mente dominante por sobre todos los cuerpos. Entonces, estar empezando a perder la fe, yo les diría, ojo, porque ya mismo ustedes están limitando el resultado, ¿no? Y en tal caso, ¿qué sugiero que hagan? Que se lo quiten, ¿sí? Porque si están con ese concepto, quítenselo y al menos quédense una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes sin el accesorio. Tomen nota, cómo se sienten, qué les pasa, de cuánto es el dolor, del 0 al 10, cómo están con sus emociones, con sus pensamientos, con su rendimiento físico, y traten de estadificarlo. No vean esa tabla, y dentro de un mes se vuelven a colocar el accesorio, y vuelvan a chequear cómo están, a ver qué sucede. Y realmente ahí es donde pueden apreciar qué es lo que pasa, pero más allá de esto, es tomar conciencia de qué es lo que hace el accesorio. Miren, yo hace 3 años que lo llevo puesto sobre mi cuerpo, Margarita también, que está acá conmigo. ¿Podemos decir que todos los días tenemos sensaciones o vivencias con el accesorio? Sería como contar una película, no una novela, escribir un libro, si todos los días tuviésemos episodios con el accesorio. Y el llamado de atención viene a que no necesariamente estamos esperando el efecto del accesorio, a ver qué nos va a hacer o cómo me va a resultar para esto. Simplemente llevarlo, quererlo, sentirlo, tenerlo con uno, y quizás recién apreciamos todo lo que sucedió en nuestras vidas con el tiempo.
después de 3 años creo que todos nosotros los que los llevamos, ¿no? Y que hemos tenido experiencias así, ¿no? Como contadas, salteadas, en detalles que son más bien sutiles, en experiencias físicas a lo mejor una cada tantos. Yo físicamente tuve 2 experiencias nada más en estos 3 años. Ahora, si me dicen energéticamente, miles. Miles. No, bueno, tú sí. Mi ¿Cuánto? vida ha cambiado por completo, hasta mi forma de manejarme en el día a día. Todo lo que sucedió en estos 3 años es algo impensado y maravilloso porque realmente es con frecuencias que son más elevadas, sin dudas, y más armónicas. El mayor enfoque, el mayor discernimiento, la toma de decisiones, el crecimiento, tantos detalles que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Como uno empieza a observar qué sucedió en todo este tiempo y las cantidades de concreciones que uno hace. La verdad es que son muchísimas, pero a veces logramos analizarlo con el tiempo de uso. Entonces, el llamado de atención o de concientización es: ¿cuántos años vivimos padeciendo una dolencia, padeciendo una enfermedad? Y de repente llega algo, ¿no? Que con qué expectativa lo tomamos, pero sí depositamos todas las esperanzas en eso, y si eso no se cumple en una semana o en 30 días, parece que cancelamos esa oportunidad o esa opción. No funciona así, no es así. Entonces, tengamos paciencia y por sobre todo comprensión de cómo funciona la energía cuántica, porque cuando nos introducimos a los conceptos de la cuántica es cuando realmente podemos comprender de que los resultados, de que el efecto está con millones de probabilidades de por medio, de factores de por medio, y que nos tenemos que entregar plenamente a la función, a la frecuencia, a la energía, y dejar que las cosas sucedan. Cuando existe el silencio, es la principal nota musical, ¿no? En la música. Cuando existe un espacio, es el principal elemento de la naturaleza, porque es donde suceden las cosas. Entonces, demos lugar a que las cosas sucedan sin poner limitaciones de nuestra propia mente. Ese es el mejor consejo con el que se pueden quedar hoy en día, y con el uso del accesorio para dejar de poner condicionamientos que generen luego frustraciones, exigencias, reclamos, enojos, situaciones mentales que trabajan a frecuencias muy bajas. Así es, Romy. ¿Y cuántos accesorios usas tú diariamente? Bueno, depende cómo me va el día, no sé Pero cómo me bueno, va. A es veces más de decimos, uno, ¿no? A veces es más de uno. comprando. Miren, mi casa ayer justamente tuvimos la sorpresa de Marina y Pablo. Muchos conocen a Marina porque es el testimonio digo, pobre, tu estómago ya es famoso en el mundo porque es la chica del estómago, Sí. pobre. Así que agradeciendo y alabando su estómago por todo esto, pero la verdad es que justo llegaban y yo bajo del auto y vivo en el campo, ¿no? Y encuentro en el pasto, ¿no? En el campo, un cordón cuántico. Digo, nada, no puede ser. Tanto así. Me persiguen por todos lados. Entonces, a Ya lo veces, atraes, ya vienen a claro, ti. de repente tengo uno abajo en la almohada, el otro en la heladera, el otro en la mesita de luz, el otro así, y los voy agarrando y me los voy colgando, me los pongo en el bolsillo, y a veces me encuentro con 5, a veces me encuentro con 1, a veces con ninguno también, porque por ahí me quedó, así que, pero bueno, siempre, siempre me rodean, y acá alrededor debo tener, no sé, como 20 o 30. No, pues sí, así andamos todos desde que conocemos esto. Ayer justo que hablaba yo de esta persona que a quien le compartía, me encantó porque era una persona ya de edad adulta y de esa apertura y esa paz que tenía para estar de receptor con toda la información que yo le compartía. Fue maravilloso porque tan maravilloso fue que él mismo tuvo esa apertura y tuvo el resultado en el momento. ¿Ok? Y entonces le mostraba cuántos accesorios traía yo, incluso hasta en el celular.
¿no? Que nos viene protegiendo de todas las radiaciones y demás. Porque me preguntaba, ¿cuántos traes tú o cuántos usas? Le dije, pues uso aquí, uso allá, en la cartera, así. En fin, usamos varios. Y si algo sucediera con esto y no fuera, como siempre lo reiteramos, y no cual ser humano, pues ya estaríamos todos deformes, ¿no, Romy? Con mil Bueno, cosas. Y no es así, es todo lo contrario. Siempre hay buenos resultados. Por eso son tan valiosos también sus testimonios, porque el mejor testimonio es el que ustedes tienen, el que ustedes pueden compartir de viva voz. claro, claro que sí. Bueno, vamos a continuar con los mails.